Estamos aquí en el programa de Conocernos y hoy dentro de nuestro espacio universitario de la siglo XXI. Nos acompaña un especialista en temas de economía. Estamos viviendo tiempos complejos, tiempos también para muchos difíciles, pero queremos también allí conocer más sobre el desarrollo de estos temas y la visión de futuro para poner un poquito de luz en el camino. Para ello vamos a charlar con Gerardo de la Fundación Mediterránea. Un placer que estés aquí con nosotros y poner luz en este caminito que estamos transitando todos los argentinos. Así que vamos a comenzar con algo que creo que es el común denominador de todo y la preocupación por la inflación, ¿no? Entonces, entre lo que cuentan hoy desde el gobierno y lo que está pasando en el día a día en la calle, la pregunta generalizada es ¿cuándo va a retroceder la inflación? Ya hay algunos indicios de ese tema, pero vos sos el especialista y vos nos vas a contar de manera más asertiva cómo estamos camino a reducir esa inflación. Bueno, nosotros ya desde el año pasado, desde aproximadamente noviembre, veíamos de que íbamos a tener 3 meses muy difíciles de inflación, cuanto a incremento de precios, tanto en diciembre como enero y febrero. Nosotros preveíamos una inflación para esos 3 meses del orden del 25 al 35% para cada uno de esos meses. Enero, febrero, me dijiste, perdón, ¿qué meses? Diciembre, enero y febrero. Perfecto. Y después que lentamente iba a comenzar a disminuir. Bien. La realidad nos mostró de que los números fueron menores de nuestras previsiones. O sea, en diciembre sí tuvimos 26-27%, sí. Pero más allá de eso, en enero tuvimos menos del 20%, en febrero de vuelta tuvimos 15% y ahora tenemos el dato de que en marzo fue del 11%. Así es. Si bien hubo un salto de la inflación, esa reducción se adelantó y fue más pronunciada incluso de lo que nosotros preveíamos. Por varias razones, tanto por las cuestiones de política monetaria como por la contracción del consumo y por una realidad de que la mayor parte de los empresarios, sobre todo los comerciantes, habían ajustado sus precios previendo una escalada del tipo de cambio que finalmente no se dio. Exacto. Recordemos que antes de las elecciones el dólar llegó en noviembre, llegó a 1.500 pesos sí. El dólar blue. Y hoy tenemos que el dólar, después de todos estos meses, el dólar blue está a 1.000 pesos. Exactamente. Entonces todo eso hizo que esa corrección de precios, ese ajuste de precios fue mayor a la inflación que tuvimos, entonces ahora están volviendo atrás algunos productos. Nosotros vemos, por ejemplo, productos de la canasta básica, vemos varios casos en los supermercados, en la compra diaria lo empezamos a ver ahora. Más allá de eso, nosotros preveíamos que para esta primera mitad del año, sobre todo acercándonos a junio, mayo-junio, vamos a tener una inflación anual, pensando en la inflación de los últimos 12 meses, que iba a estar rozando el 300%, los 300 puntos porcentuales. Hoy estamos en 286 para dar una idea. Sí. Entonces es más o menos lo que nosotros veíamos. Y a partir justamente de mayo-junio comienza lentamente a bajar estos niveles. De hecho, las proyecciones para todo el 2024, o sea, para diciembre de este año, hablan de una inflación de aproximadamente 3-4% mensual y del 150%, aproximadamente 150% anual. O sea, la mitad de lo que tenemos hoy día. Valores todavía altísimos. Sí. Para dar una idea, Paraguay tiene en un año la inflación que nosotros tenemos en un año. Dios mío. Y más allá de eso, se ve la tendencia decreciente de esta inflación y que no solamente es a la baja, sino que más acelerada incluso que nuestras proyecciones que habíamos hecho a fin de año. Qué bueno, qué buen dato, qué bueno saber eso y que estamos caminando en esto de ir sintiendo cada día más, supongo, en góndolas, ¿no? Principalmente esta menor inflación. Ahora, el empresariado argentino, el que va marcando precio en general, en todos los sectores en realidad, está muy ávido de conocer cómo debe ajustar para arriba cuando se vienen estas conductas crecientes de inflación, ¿no? Como que, bueno, la inflación está acá, ya me tengo que ir cubriendo en valores porque tengo que ir teniendo mi stock a un valor que también lo pueda vender y volver a comprar, etcétera.
sea, de alguna manera por el historial de Argentina que tenemos, eso todos comprenden en qué momento ajustar sus precios, que luego, por supuesto, los consumidores son los que reciben ese impacto. Ahora, la otra conducta, de ya tengo el precio puesto y ya la inflación comienza a bajar. Tengo entonces que comenzar a bajar también los precios, ¿no? Esa conducta de comenzar a bajar precios, porque tiene que literal bajar precios para adecuarse al valor normal de mercado. ¿Esa conducta está preparado el argentino para hacerlo de alguna manera fácilmente? ¿O el mundo empresarial que marca precios? Bueno, después de tener prácticamente 10, casi 15 años de inflación de más de un dígito, es difícil. Es muy difícil. Es difícil cambiar esas actitudes, pero debemos acostumbrarnos. Esto tenemos que entender de que el precio no es el numerito que aparece en la góndola, es el número que aparece en el diario cuando se ofrece un producto. Un precio solamente lo es técnicamente cuando es validado por el consumidor. Es verdad, es verdad. El ejemplo más sencillo para entender esto es un inmueble que en el diario dice que vale tanto y que se ofrece a la venta, y si nadie lo compra durante varios meses, ese no es el precio. Cierto. Ese es el precio sugerido, el precio pedido, pero el precio solamente cuando es convalidado por nosotros. Entonces ahí nos encontramos con este cambio de actitud necesario, este cambio de contexto también necesario. Sí. Y a su vez, dentro de esta lógica también tenemos que recordar que esta caída de la inflación tiene un desafío adicional para el empresario, porque en entornos en los cuales hay inflación creciente, la decisión más racional es estoquearse. Claro. ¿No? Sobrecompra o que hace compras más grandes de las que necesita porque ahorra con ese stock de inventario que tiene, esos inventarios que tiene. La realidad es que cuando hay caída de consumo y hay una disminución de la inflación, el stock se vuelve un problema grande. Totalmente. ¿Por qué? Porque compré a un precio que después los precios de los mayoristas o de los fabricantes pueden llegar a ser menores. Exacto. Entonces se convierte en un lastre muy grande para ese empresario mantener esas conductas que son muy racionales, muy ideales o idóneas, son correctas en entornos de inflación creciente, en entornos en los cuales la inflación está a la baja, claramente no es la misma actitud que deben tomar cada uno de los agentes económicos. Y esto es válido para el gran empresario, el comercio, o también en la familia que antes decidía ir al supermercado y comprar, supongamos, 5 o 6 o un pack de aceite o leche larga vida, claro. Y así esos productos no perecederos, aunque podían latas y demás que podían llegar a ser guardados. Bueno, en una situación, en un contexto en el cual la inflación está bajando, seguramente esa actitud ya no va a ser la más correcta. Bueno, eso también es bueno destacar, que también el consumidor cambia su actitud de consumo, su comportamiento de consumo, ¿no? En épocas inflacionarias, tanto como aquellos que marcan precio. Y lo ideal sería que ahora que está bajando y que hay esta linda perspectiva, como decís vos, más allá de que la inflación todavía es alta a nivel anualizado, pero si tenemos esa baja y ya estamos bajando un 50% esa expectativa, vamos por un camino más que bueno, y que todo eso se comience a sentir en el consumo doméstico, que realmente se impacte en el consumo doméstico. ¿Cuánto tiempo crees que va a llevar? A lo mejor recién en el segundo semestre se va a sentir esa diferencia. Esta no va a ser la respuesta a esa pregunta no es única, no es general para todos los sectores. ¿Por qué? Porque en primer lugar ahora vamos a ver, a partir de mayo, junio empezamos a ver algunas luces verdes, algunos signos positivos que están relacionados con, en primer lugar, los acuerdos salariales o las actualizaciones de salarios que comenzaron en marzo, ahora en abril y mayo se comienza también otros, según cada sindicato, según cada área, según cada sector, comienzan a actualizarse. Y esto hace de que al menos en parte se recupere el poder adquisitivo por parte de los salarios y de los trabajadores. Eso por un lado.
En segundo lugar, tenemos el hecho de que hay algunos sectores económicos en los cuales la reacción o la recuperación es mucho más fuerte, más temprana que en otros. En el caso concreto es el sector exportador de granos y todo lo que está vinculado, todos los sectores vinculados a esto, metal mecánica, construcción y demás, de esas provincias, que este año van a volver a tener una cosecha normal. Ya el año pasado, cuando se hablaba de cosecha récord para este año, yo decía, bueno, con que tengamos una cosecha normal ya estamos bien. Valores totalmente distintos. De hecho, implicaría solamente por ese concepto una entrada adicional para la Argentina este año de entre 10 y 11 mil millones de dólares. Qué bueno, qué bien. Solamente por una Qué bien. normal. Mirá vos. Algo extraordinario, obviamente concentrado en las provincias productoras. Claro. De esa cosecha gruesa, que son Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, algo de La Pampa, Los Ríos y demás. Y después tenemos también otros sectores, como pueden llegar a ser los de vaca muerta, el litio, todo lo que es energía, desde el nuevo gobierno nacional, que salimos a ver justamente en estos meses esos resultados. pero seguramente que en un segundo semestre ya hay algo de eso que se va a comenzar a mover en las economías domésticas, como decís vos, primero esos sectores probablemente, pero se va haciendo el efecto de derrame sin duda, ¿no? Un ejemplo concreto está en el caso de la cosecha gruesa. Normalmente los productores del campo de esas provincias más grandes, provincias exportadoras, suelen ahorrar en inmuebles. Eso implica una dinamización del sector de la construcción, en área metal mecánica, pero bueno, más relacionado con nosotros la construcción, y esto que implica demanda de madera en encofrado, madera para la construcción y madera estructural, y eso implica para la provincia de Misiones una reactivación de esas empresas que son desarrolladoras que usan ese tipo de madera o ese tipo de productos. Qué bueno, qué linda noticia esa, porque la verdad que todos queremos estar mejor y bueno, estar en una provincia como la nuestra que también tiene sus recursos naturales y que se puede llegar a comercializar bien, digamos. Bueno, buen momento entonces para dinamizar la economía misionera también. También el desafío es incorporarse a estos trenes, los nuevos motores de la economía argentina que se van a empezar a ver. Sin duda es un desafío para todos los empresarios, para todos los sectores, pero está la oportunidad, está la posibilidad. Genial. Y las inversiones de afuera, que estamos tan expectantes de que quizás puedan venir, ¿hay algo de eso concretado? ¿O vos crees que hay algo que se pueda en corto plazo, en este año, concretar? Bueno, hay algunos anuncios de inversiones, lo leemos en los distintos diarios nacionales, lo podemos ver. Pero más allá de eso, tenemos que entender de que este nuevo modelo económico propuesto por el nuevo gobierno nacional implica una revalorización o un mayor protagonismo del sector privado, tanto nacional como internacional. Pero para que ese protagonismo se logre o pueda llegar a aparecer, esto implica también facilitar esa relación. Claro, generar las bases para que vengan esos. Ahí hablamos de macroeconomía, no solamente hablamos de estos grandes desafíos que enfrentó el gobierno nacional, la cuestión de la inflación, la política monetaria, la política cambiaria y el equilibrio fiscal en el gasto público nacional, sino que además implica reducir el costo argentino. Y ahí es donde empezamos a hablar de esas reformas de segunda y tercera generación, esas reformas más estructurales, como otros lo denominan, que están de alguna forma incluidas tanto en este pacto de mayo propuesto para las próximas semanas, está en negociación justamente entre todos los gobernadores con el gobierno nacional, pero sobre todo en estos proyectos de ley que implican reformas tanto en los sectores tributario, previsional y sobre todo laboral. Bien. Estas reformas que implican menores costos, algunos van a tener efectos más en el corto plazo, como por ejemplo la reforma laboral, para dar una idea del impacto que puede llegar a tener esto. Hace algunos años Brasil inició una reforma laboral muy tímida, pero él lo inició. Solamente con eso, en 5 años creó 4 millones de puestos de trabajo adicionales en el sector privado. Fantástico. Algo que en la Argentina aproximadamente hace 15 años no creamos puestos de trabajo. Qué bueno. En el sector
privados registrados. Hay empleo en negro o en estado. Claro. Lo que nos interesa a todos es que haya mayor cantidad de empleos blancos, claro. Si es posible, en industrias que estén insertas en mercados internacionales, de forma tal de que esos sueldos estén atados a esa productividad internacional Bien. del exterior.